Reflexión bíblica del sábado de la cuarta semana de Pascua. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 14, versículos 7 a 14. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos y hermanas, este texto evangélico nos lleva al corazón mismo de la revelación que Jesús hace de su propia persona. Nos dice, si me conocieran a mí, conocerán también a mi Padre. Esta afirmación que hace el Señor es una realidad sobrecogedora que no ha entrado todavía en la mente de muchos cristianos. Su relación con el Padre. Se trata de que Dios, el invisible, se ha hecho visible en Jesús. Dios se nos ha revelado en su Hijo. Lo que podemos saber de Dios es lo que sabemos de su Hijo, que afirma que quien le conoce a Él, por eso mismo conoce a Dios. Lo que es tanto como decir que Jesús es la imagen de Dios. Es decir, a Dios lo conocemos en un ser humano. Si algo claro hay en los evangelios es que Jesús era un hombre que los demás veían, oían y palpaban, como vemos, oímos y palpamos a cualquier ser humano. Y que si queremos conocer a Dios de una manera viva, concreta y auténtica, tenemos que conocer a Jesús. La vida de Jesús, su bondad, su libertad para hacer el bien, su perdón, su amor a los últimos hacen visible y creíble al Padre. Siempre que nos decidimos a vivir según la bondad, la libertad, la compasión que Jesús introdujo en el mundo, estamos haciendo creíble a un Dios Padre, a un Dios que nos ama. Como dice en San Juan, que tanto nos amó, que le envió a este mundo para salvarnos y mostrar el camino para acceder a Él. Y además las obras que hace Jesús es el Padre el que las realiza por su medio. 3 años largos habían vivido los discípulos junto a Jesús en una gran intimidad. Le habían escuchado cuando hablaba a las multitudes y cuando les hacía ciertas confidencias, pero aún no conocían a fondo al Maestro. Esta es probablemente nuestra situación. Tampoco nosotros conocemos a fondo a su persona, sus pensamientos, sus sentimientos, entre otras cosas, porque para el ser humano es imposible llegarle a conocer plenamente. Hermanos y hermanas, las palabras que Felipe dirigió a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, tuvieron su réplica por parte del Señor. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver y conocer a Cristo es el supremo conocimiento. Continúa Jesús explicándose y le dice a Felipe y en él a todos sus discípulos: lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creen las obras, y sus obras eran evidentemente su palabra de Dios, su vida intachable, sus milagros, secretos revelados,
pecados perdonados y un largo etcétera. Todas ellas marcan propias de la divinidad. Por eso, hermanos y hermanas, Jesús es el rostro del Padre y nosotros cristianos debemos ser el rostro de Cristo, de tal modo que al ver sus obras glorifiquen al Padre. Que Dios y la Virgen María les bendiga y les acompañe hoy, mañana y para siempre. Amén.